Hola amigos, ¿qué tal estáis? Llegamos al Ecuador del mes de noviembre y la actividad aumenta en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante con jornadas, encuentros y eventos especiales que hoy os contaremos en nuestro programa. Os adelantamos algunos detalles en el sumario. Efectivamente, las segundas jornadas sobre el duelo y la agonía celebradas en nuestra diócesis centran el reportaje de esta semana en De Par en Par. Os traemos todos los detalles de este encuentro y el aprendizaje que nos deja. Después estaremos en Roma para conocer las últimas noticias de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. Nuestra actualidad diocesana nos acerca a la Universidad de Alicante, donde estuvo presente Ayuda a la Iglesia Necesitada. Conocemos más de cerca Radio María y su labor de evangelización, y también vivimos las 24 horas de Manos Unidas. Antes de todo eso, el obispo diocesano don José Ignacio Munilla abre nuestro espacio con su saludo habitual. Permitidme que esta semana os comparta algo de la agenda del obispo, algo que es especial a lo largo del año. Me refiero a que del 21 al 25 de noviembre los obispos de toda España nos juntamos en Madrid en la celebración de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Suele ser dos veces al año, una suele ser en noviembre y otra allá por abril. Y es un momento eclesial importante que me permito compartir con vosotros para que también tengáis plena confianza de lo que es la vida de la Iglesia y para también pedir vuestras oraciones. Es cierto que la estructura de la Iglesia Católica, pues la Conferencia Episcopal no tiene estrictamente una autoridad por encima del obispo, sino que la autoridad por encima del obispo está directamente en el Papa. La Conferencia Episcopal, pues, no es, digamos, un órgano jerárquico intermedio entre el Papa y el obispo, pero sí es un órgano muy importante de coordinación y de comunión entre todos los obispos. Somos conscientes que nuestro tiempo se caracteriza por tener pues una globalidad muy grande. Los medios de comunicación hacen que lo que pase en un sitio tiene efecto inmediato en otro lugar, y por eso es pues necesario que los obispos conformemos pues criterios comunes, criterios compartidos para hacer las cosas de manera coherente y similar en las distintas diócesis. Por eso es importante hablar entre nosotros, y os puedo decir que para un obispo es importante escuchar a otros obispos y ver los problemas que otros obispos tienen, que suelen ser bastante similares a los nuestros, porque la cultura está muy globalizada. Y escuchar también qué cosas o qué propuestas han funcionado en otras diócesis para intentar también aprender de ellas, porque así es, aprendemos también haciendo pues experiencias que son fructuosas, y entonces intentamos también trasladarlas a nuestras diócesis, ¿no? Estamos atentos a ver el Espíritu Santo dónde sopla y qué frutos da en otros lugares para intentar también nosotros aprender. Por lo tanto, una semana de la plenaria de la Conferencia Episcopal es importante, y os pido que lo encomendéis en vuestras oraciones. Además, en esta ocasión habrá algo especial, y es que vamos a renovar la elección del secretario de la Conferencia Episcopal. Hasta ahora, durante varios años, ha sido Monseñor Luis Argüello, que ha sido obispo auxiliar de Valladolid, ahora es arzobispo de Valladolid, y ya no pudiendo compatibilizar el ser arzobispo de Valladolid con ser secretario, porque es mucho trabajo, ¿no? Pues requiere una renovación. Monseñor Luis Argüello ha hecho un gran servicio a la Iglesia de España estos años, siendo secretario de la Conferencia Episcopal y portavoz, que muchas veces ser portavoz, tener que estar en las ruedas de prensa, a veces ante medios de comunicación que no facilitan precisamente, ¿no? O que no miran con facilidad y con buenos ojos la vida de la Iglesia, y que son hipercríticos, etcétera, pues a veces el servicio de tener que ser portavoz de la Iglesia pues no es sencillo, pero él lo ha hecho magníficamente. La Iglesia de España le debemos pues ese gran esfuerzo que ha realizado. Yo también lo quiero decir aquí públicamente, la Iglesia de España le debe mucho a Monseñor Luis Argüello en años que han sido difíciles, y en años en los que también ha habido pues conflictos, tanto internos en la vida de la Iglesia como con las distintas leyes que el gobierno ha ido promulgando, ¿no? De un corte y un sesgo muy contrario al humanismo cristiano. Le debemos muchísimo y se lo agradecemos, y os pido que pues que oréis para que acertemos también en la elección de un nuevo sucesor como secretario de la Conferencia Episcopal.
Espero también, ¿no?, pues poderos trasladar las impresiones vividas en este acontecimiento eclesial. Muchas gracias. El Secretariado del Enfermo y el Mayor ha organizado un año más las jornadas dedicadas al duelo. En esta segunda edición se ha vuelto a hablar de la vida y de la muerte, del dolor, la pérdida y el duelo, pero también del amor, la esperanza y de una cultura del cuidado que nos ayuda como sociedad a afrontar esos momentos cruciales de nuestra existencia. Todos sentimos dolor cuando alguien querido se va para siempre. Empatizamos con el sufrimiento de los demás, pero la mayoría de ocasiones no sabemos afrontar esas pérdidas. Hay numerosas tareas pendientes en la experiencia de la muerte, por eso es tan importante hablar y mucho sobre estos temas, tal y como reflexionaba nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, en la charla que inauguraba las jornadas. Es normal un cierto miedo a la muerte, es totalmente natural por nuestro instinto de supervivencia, pero lo peor es optar por la técnica del avestruz. Por ejemplo, el hecho de que se haya duplicado, incluso triplicado la Edad Media en un siglo, que se dice fácil, se ha duplicado, incluso en algunos lugares triplicado la Edad Media, pues claro, hace que la muerte se vea más lejos, no se muere en casa, se muere en un sitio que no se sabe exactamente dónde está, en residencias, en autoengaño, casi siempre se fallece pues sedado, de manera que uno tampoco tiene la conciencia de enfrentarse a la muerte. Hay una serie de factores para que el juego del avestruz tenga margen, ¿no? El Secretariado del Enfermo y el Mayor tiene muy presente ese sufrimiento que llega en los momentos finales de la vida. Los sacerdotes que acompañan a enfermos y familiares lo viven en su día a día y estas jornadas están especialmente orientadas a todos ellos. Los sacerdotes, pero no solo los sacerdotes, también los laicos, que tienen que hacerse cercano en el momento de la enfermedad, en el que sabemos que esa enfermedad con muchísima probabilidad va a terminar en muerte, el estar ahí, el acompañar, el qué decir, el qué no decir, el cómo estar, el cómo saber irte y dejar que la persona llore, que la persona tenga su momento. Todas esas herramientas tenemos que ser profesionales de esto en el sentido más bueno de la palabra para poder ayudarles, porque también creo que eso, bueno, primero que es un consejo del Evangelio y que también es un acto de caridad para con esta persona y hoy lo necesitamos muchísimo. La persona sigue intentando buscar explicaciones a su dolor y como el título de las jornadas tiene, el título primero que tiene, tu dolor es natural. Eso va, o sea, no es algo extraño que aparece en ti, eso forma parte de tu naturaleza, ese dolor que tú sientes, que se llama duelo, eso forma parte de tu crecimiento. La diócesis de Orihuela-Alicante, junto con la Fundación Laguna, han sido pioneras a la hora de poner luz en estos temas. Ya el año pasado nos ofrecieron la primera edición de estas jornadas que ofrecen un espacio donde conversar y sanar heridas. Los asistentes agradecieron mucho la primera edición de las jornadas de duelo, lo vivieron como algo interesante, útil, necesario y dado que el proceso de duelo es algo permanente en nuestras relaciones humanas, pues seguimos apostando por una formación para poder acompañar adecuadamente los procesos de duelo. Para este 2022 se ha seleccionado un variado grupo de ponentes y expertos que han presentado estrategias de acompañamiento para vivir sanamente el duelo. Bueno, el año pasado estuvimos hablando sobre todo como estrategias de la comunicación, o sea, dar claves para que todas las personas sepamos enfrentarnos. Muchas veces no sabemos qué decir cuando ha fallecido alguien, cómo acercarnos a esa persona, cómo consolar su dolor. Y eso es lo que hicimos, nos centramos un poco en esas bases de la comunicación para poder ayudar y acompañar al otro. Este año, sin embargo, pues hemos ido como de lo concreto un poco más a lo abstracto y no tiene que ver tanto con pautas concretas, sino de cómo nosotros mismos nos enfrentamos al duelo y de cómo eso puede ser una experiencia para ayudar al otro. Y también visto desde la parte del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio al final es el libro de la vida y da ejemplo de
de todas las vivencias, incluida de la muerte, ¿no? Y a través de la lectura de Lázaro, de la muerte de Lázaro, de cómo Jesús llora por la muerte de su amigo, ver un poco qué dice la Biblia sobre cómo enfrentarnos al dolor del duelo. Cada año se profundiza en diferentes aspectos. En esta edición ha destacado el espacio dedicado al duelo pediátrico y prenatal o al acompañamiento postaborto. Si la muerte es tabú en la sociedad, la muerte de los niños es el tabú de los tabús. Por desgracia, a día de hoy la medicina no lo cura todo, por eso existimos los cuidados paliativos. Hay accidentes, hay situaciones que los niños fallecen. Entonces, en esas situaciones, pues también hay que acompañarlos. Esas familias necesitan también acompañamiento y necesitamos también formarnos las personas de alrededor cómo acompañarlas. Hay un dolor, hay un quebranto, hay un lamento y hay que ayudar a veces, lo hemos hecho, a personas que han tenido un aborto en este sentido, a mujeres, a ayudarlas a encauzar el duelo. La herida espiritual que tiene la mujer que ha tenido un aborto voluntario, que es lo que trabajamos en el proyecto Raquel, y además el proceso de duelo que se sigue con el bebé, porque es verdad que ha tenido una pérdida. Su dolor, su desgarro, su herida, le afecta a todas las dimensiones de la persona. Le afecta físicamente en muchísimos casos, cosa que no se cuenta, le afecta psicológicamente y le afecta sobre todo espiritualmente. Es como un iceberg que está sumergido y aparecen síntomas. Y claro, todo esto es que necesitan hacer un proceso en el que trabajemos también esta parte. Se hace un duelo, se trabaja el duelo y este duelo culmina con una misa por el bebé. Tras las charlas se abría un pequeño coloquio en el que los asistentes planteaban sus preguntas o exponían su visión sobre los temas. Especialmente significativa fue la mesa redonda, en la que se trató un tema de máxima actualidad. Todo el tema de la regulación de la eutanasia, la actual regulación de la eutanasia, de la ley de la eutanasia, con unos componentes de la mesa muy expertos en este tema, porque lo están trabajando, porque lo están viviendo y porque están muy metidos y muy bien formados sobre esto. Son dos bioeticistas y un psicólogo que van a tratar sobre el tema de la actual regulación, ¿no? Y la implicación que tiene ya siquiera la ley. O sea, que haya una ley, eso ya está diciendo algo a la sociedad y eso preocupa. Que haya una ley que esté pues ofreciéndose una manera de quien lo desee pues puede morir, ¿no? Esto asusta así, ¿verdad? Pero es así, se le está ofreciendo, ¿no? Pero si tú lo deseas, pues te puedes morir. Y bueno, esto no es así tan al ligero, pero es un mensaje que está entrando en la sociedad, ¿no? Y esto es preocupante. Porque sigue viviendo a través de la memoria. Y por eso, y a los pies de mi Madre del Cielo, yo enciendo una vela hoy por Victoria. Las jornadas finalizaron con un taller práctico sobre el duelo. Para ello se generó en la sala un ambiente íntimo y de confianza en el que los asistentes participaban de forma activa, planteando inquietudes, emociones y experiencias propias. Se cerraban así las jornadas de este 2022, unas sesiones muy necesarias para sensibilizar a la sociedad y para dar a conocer el proceso del duelo y las reacciones naturales ante la muerte. Unas jornadas que aportan herramientas sobre cómo acompañar a la persona doliente desde una perspectiva personal, profesional y espiritual. En su audiencia general, el Papa expresó su preocupación por la nueva oleada de ataques con misiles en Kiev, que alcanzaron edificios residenciales y mataron al menos a una persona. Ho appreso con dolore, con preoccupazione, la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull'Ucraina, che ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili. Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra
e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace. Justo antes el Papa continuó su catequesis sobre el discernimiento y explicó que sentir y comprender las propias emociones es esencial para tomar decisiones importantes en la vida. Le scelte importanti non vengono dalla lotteria, no. Hanno un prezzo e tu devi pagare quel prezzo. È un prezzo che tu devi fare col tuo cuore, è un prezzo della decisione. Noi tutti dobbiamo pagare questa decisione per uscire dallo stato di indifferenza. Añadió que una manera de prepararse para la toma de decisiones es formando una relación madura y bidireccional con Dios, que incluye entablar una conversación con Él en lugar de limitarse a pedir cosas en la vida. Potrebbe sembrare strano, irreale chiedere al Signore come stai? E invece è una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera con la sua umanità, con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine. Finalmente, Francisco terminó su audiencia general rezando por las víctimas del atentado terrorista de Estambul, que causó 6 muertos y 81 heridos. En un encuentro con un grupo de farmacéuticos que promueve la medicina natural, el Papa Francisco expresó su tristeza por la desaparición de los pueblos originarios, especialmente los de la Amazonia, que encarnan formas saludables de vivir con la naturaleza. E le culture originarie hanno questo atteggiamento sempre col creato, con l'ambiente del ben vivere, che non è la dolce vita, passarla bene, no, è l'armonia del vivere della persona, della famiglia, del popolo col creato. El Papa dijo que el cuidado de cada persona y del planeta que se promueve a través de la medicina natural es una forma de luchar contra la cultura del descarte tan extendida hoy en día, la cual calificó como una forma de nihilismo. Oggi il mondo che è globalizzato e interconnesso appare ancora più evidente il confronto tra due culture. La cultura del consumismo e dello scarto è una cultura, ambedue vanno insieme, cultura del consumismo e dello scarto, e che è una forma di nichilismo, no? E poi la cultura della cura, dall'altra parte. Si impone una scelta perché il grido della terra e il grido dei poveri chiedono responsabilità, rispondere. Apoteca Natura es una red de unos 1000 farmacéuticos de medicina natural en toda Europa, fundada en 2018 para promover una vida saludable a través de medicamentos respetuosos con el planeta. El consumismo e dello scarto. Los días 19 y 20 de noviembre, el Papa Francisco viajará a Asti, en el norte de Italia, para celebrar el cumpleaños de su prima. El Papa es argentino, pero las raíces de su familia se remontan a la región italiana de Piamonte. Los únicos parientes vivos de su misma edad son su hermana María Elena, que vive en Argentina, y 2 primos en Italia. Aunque Francisco no ha visitado su Argentina natal desde que se convirtió en Papa, dice que habla con frecuencia con su hermana y está al día de la vida de sus sobrinos. Uno de ellos fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los pobres en Buenos Aires, inspirada en el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013. El otro es sacerdote. La madre del Papa Francisco, Regina María Sibori, nació en Buenos Aires, pero sus raíces también son italianas. El padre del Papa Francisco, Mario Bergoglio, emigró a Argentina en la década de 1920. Había trabajado para una compañía ferroviaria en Italia y su abuelo era dueño de una tienda de alimentos en la ciudad que el Papa visitará próximamente. Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Francisco también tiene una sobrina, Cristina, que trabaja como artista en España. Sus lazos familiares han influido en su pontificado. Por ejemplo, el Papa ha hecho hincapié en la necesidad de atender a los necesitados y a los inmigrantes. Ritengo molto importante che nel mondo di oggi i migranti diventino testimoni dei valori umani essenziali per una vita dignitosa e fraterna. Ayuda a la Iglesia necesitada vuelve a exponer sus campañas de sensibilización en nuestra diócesis.
No es la primera vez que su responsable en la zona de Levante, Sergio Rivas, llega hasta Orihuela, Alicante, para mostrar la realidad que viven otros cristianos en el mundo. En esta ocasión, el pasado 9 de noviembre, se acercaba a la pastoral universitaria con los más jóvenes. Bueno, nos acercamos hoy a la Universidad de Alicante, aquí en la capilla de la universidad, para celebrar la Eucaristía por los cristianos que sufren persecución en el mundo y para también, pues, a los que acudan después de la Eucaristía, pues tener un encuentro, una pequeña charla sobre esta realidad que tanto aflige a tantos hermanos nuestros en el mundo. Pues vamos a llevarles el mensaje de que hay muchos hermanos nuestros bautizados como nosotros que están sufriendo y que necesitan oración, necesitan que se conozca esta realidad tan desconocida y necesitan pues la ayuda para poder sobrevivir y para poder vivir en medio de tanta tribulación. Estas campañas de ayuda a la Iglesia necesitada se centran en apoyar a tantos cristianos perseguidos por todo el mundo a causa de su fe en Jesucristo. Ahora ponen también su foco en las vocaciones. Pues ahora mismo donde más estamos haciendo hincapié es precisamente en la vocación a la vida consagrada, sea el sacerdocio, sea la vida religiosa. Tenemos en marcha durante todo este año una campaña por los seminaristas en países de necesidad. Ellos serán los futuros sacerdotes, los futuros pastores que van a llevar a sus ovejas, al pueblo de Dios, hacia Jesús en esos lugares de necesidad y de pobreza. Pues ahí estamos haciendo hincapié, en reconocer el valor de estos seminaristas que en medio también de persecución muchas veces y de necesidad necesitan ayuda para su formación, para el futuro sacerdocio. Por ese motivo, también entienden la importancia de acercar esta realidad a los jóvenes. Básicamente se les pide que miren a Cristo, que se encuentren con Jesús, que vean en Jesús el centro de su vida y cómo éste puede transformar verdaderamente nuestro corazón hacia la llamada de Dios y hacia el encuentro con el hermano, especialmente con el más necesitado. Jesús es el centro de nuestra vida y esto es el mensaje que toda la Iglesia, pero también Ayuda a la Iglesia Necesitada, viene a ofrecer hoy y siempre en su discurso. Y en ese sentido, la Iglesia, Luis Fernando de Prada, director editorial de Radio María, visitaba esta semana nuestra diócesis para mantener un encuentro con los voluntarios de Alicante. En la cita estuvo presente nuestro obispo, don José Ignacio, una parte muy activa y muy presente en esta emisora tan escuchada y seguida en todo el mundo. Dios nos ha permitido buscar un medio eficaz, humilde y eficaz. Está claro que ahí la Virgen ha jugado una baza impresionante, porque no se puede ser más eficaz con un medio más humilde, porque te quedas impresionado del eco que tiene. Vamos, yo lo tengo muy fresquito, porque esta mañana que he pasado por Benidorm, pues si yo no he escuchado la palabra Radio María una docena de veces, igual me quedo corto. Ambos relataron a los presentes cómo fueron los inicios de esta radio y la actual forma de trabajar en un proyecto que se constituye como un auténtico milagro. Te llevas cada sorpresa de personas que no te lo imaginabas, y seguro que tenéis testimonios de un amigo que tenéis por ahí que no va a la iglesia y un día dice, anda, tú también oyes Radio María. Y sí, y conversiones, muchas. José Ignacio tiene testimonios tremendos y yo recibo un montón de correos, ¿no? Y de gente joven y de gente alejada, pero que le ha entrado. El Señor, la Virgen, se ha servido de este medio que ella, estamos seguros, es una inspiración de María para estos tiempos difíciles, estos tiempos de apostasía silenciosa que decía San Juan Pablo II. Por eso es algo que está muy por encima de nosotros, no se trata de que lo hagamos bien o mal, sino que es eso, ¿no? La pesca milagrosa, que a poquito que pongamos, pues Dios lo multiplica, ¿no? Y ocurren milagros. Radio María es un milagro. Más tarde, los propios voluntarios de Alicante contaban sus experiencias y nos emplazaban a un encuentro de voluntarios y oyentes que tendrá lugar el próximo día 26 de noviembre en la Casa Sacerdotal. Una cita muy especial con la Radio de la Virgen.
Manos Unidas ilumina cada año la vida de millones de personas en los países del sur a través de los más de 500 proyectos de desarrollo que apoya en 51 países. Y cada año, desde 2013, crea también un canal virtual para que esa luz de desarrollo viaje de norte a sur. Son lo que llaman las 24 horas de Manos Unidas. Con esta 10ª edición de las 24 horas de Manos Unidas, sumamos ya 240 horas que probablemente se han multiplicado enormemente a lo largo de 10 años. Son muchas horas de solidaridad y fraternidad, recordando que necesitamos esa luz que nos recuerde que mucha gente muere de hambre en el mundo y que lo olvidamos de esa gran pandemia. Conozco bien Manos Unidas y sé que la labor que lleváis a cabo es enorme. Desde hace 63 años ha dado y dará muchos frutos. Sois verdadera iglesia en camino. Este pasado fin de semana, desde el 12 de noviembre hasta el domingo día 13, tuvo lugar la 10ª edición de esta iniciativa de sensibilización bajo el lema Enciende tu compromiso. Nuestra diócesis de Orihuela-Alicante también participó de manera muy directa en esta iniciativa mundial, con la celebración de una Eucaristía desde la parroquia de San Pascual en Alicante. Manos Unidas, el movimiento que la Iglesia tiene para ejercer la caridad cristiana en los países lejanos, abandonados, es la hermana de Cáritas, pues hoy celebra las 24 horas para iluminar el mundo. Y encendiendo muchas velas desde cada rincón de nuestra iglesia local. En Alicante, Elche, Aspe, en Elda y Petrer, en Calpe o Torrevieja. Charo Martínez, presidenta de Manos Unidas de Orihuela-Alicante, nos daba los detalles de esta 10ª campaña de sensibilización. Estamos dando luz al mundo, parece que es una actividad importante. Esta es la 10ª edición en la que Manos Unidas hace una actividad, dura 48 horas, empieza hoy, acaba mañana, tratando de iluminar al mundo, dando luz al trabajo que hace Manos Unidas y al trabajo que hacen los misioneros conjuntamente. Entonces, vamos a iluminar, es muy simbólico porque encendemos la luz en diferentes partes del mundo, ¿no? En África, en Asia y en América, que es donde tenemos los proyectos. Entonces, los 51 proyectos, los 51 países en los que trabajamos, los socios con los que trabajamos, hacen un gesto y todos juntos le damos luz al mundo, tratando de que se nos vea. Esta campaña, que tiene un objetivo claro: crear una luz virtual que ilumine el mundo para juntos acabar con las sombras causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo. Pero simbólicamente la enciendo, ilumino una parte muy pequeña, pero que como dice la Madre Teresa, decía la Madre Teresa, cada gota llena el océano. Pues vamos a intentar cada luz iluminar a un territorio muy grande. Cerramos nuestro programa de hoy con una última noticia musical, y es que 2 cantautores alicantinos han sido premiados recientemente en los premios Esfera 2021 de la música católica contemporánea. Se trata de Juan Susarte y Olga Martínez, ambos distinguidos en cada una de sus categorías, la de Mejor Artista Masculino y la de Mejor Artista Femenina. El jurado ha valorado la publicación de sus canciones en este último año, además de los videoclips y conciertos en los que han participado. Estos premios, creados por la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, se entregaron en el marco del 8º Encuentro de Músicos Católicos. Con las canciones de Juan y Olga os dejamos hasta la próxima semana. Sed felices y cuidaos mucho. Por cómo me miras, por cómo me cuidas, cómo me perdonas cada vez que caigo, porque me consuelas y secas mi llanto, lo pronto que olvidas todos mis agravios. Te amo, te amo, Señor.